Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en otra de nuestras sesiones revisando el tema de lo que es el control de las operaciones dentro de la empresa. Vamos a recordar un poco de lo que hemos estado revisando. Hasta ahora hemos revisado que la planeación del negocio es una planeación que viene desde instancias corporativas, desde la instancia directiva. Sin embargo, esa planeación del negocio va a irse generando y va a irse encontrando con planeaciones específicas que necesitamos dentro de nuestra organización. Hemos revisado que la planeación del negocio nos lleva a la planeación de ventas, a la planeación de las mismas operaciones de la empresa. Y por otra parte, hemos estado revisando que ya empiezan a verse técnicas muy claras que nos empiezan a proporcionar información. La primera técnica es la técnica del MRP, planeación de requerimiento de materiales. La segunda técnica que hemos estado viendo es la planeación de requerimiento de compras, MPS. La otra es la planeación de requerimiento de capacidad dentro de la misma organización, en la cual, sin duda, hemos estado encontrando ya algunas opciones en las cuales vamos a estar teniendo dentro de nuestra misma organización y opciones que se van a ir influyendo, van a irse encontrando dentro de este concepto. Por ahí el profesor Maynard de alguna manera nos dice que la planeación de requerimiento de materiales y la planeación de requerimiento de compras están ligadas íntimamente. Sabemos que la planeación de requerimiento de compras sí efectivamente nos va a dar cómo vamos a comprar y qué estrategias vamos a seguir. Sin embargo, la planeación de requerimiento de materiales va a ir ligada a los resultados de operación que hemos tenido dentro de nuestra organización. Sin duda, estos ya son temas en donde empezamos a entender que la empresa es una empresa ya dinámica, es una empresa en la cual vamos a estar inmersos en toda una estrategia. Recordemos ya los pasos de la planeación estratégica, ya definimos nuestra estrategia, ya tenemos nuestra visión, ya tenemos nuestra misión. Por otra parte, ya sabemos en qué actividades empezamos a darle valor a nuestro negocio. Ya vimos que hay actividades primarias y actividades de apoyo que de alguna manera dentro de la cadena de valor es la que realmente va a dar la utilidad directa de lo que es la misma empresa. Por otra parte, estuvimos viendo que la cadena de suministro es una parte fundamental dentro de nuestro negocio, parte en la cual vamos a estar influyendo directamente en las mismas operaciones. Es ahora cuando vamos a estar revisando ese mismo control de operaciones. En la sesión anterior nos encontramos y terminamos básicamente toda la parte de planeación, toda la parte de MRP, toda la parte de MPS. Y ya empezamos con algunas de las técnicas, como es el de manufacturas por medio de células. Vimos que la finalidad es agilizar la producción de tal manera que nos permita formar grupos funcionales, grupos en los cuales las familias o las partes se producen en un solo lugar y se reduce el espacio de la planta, se reduce el manejo de las partes y sin duda la optimización de todos los recursos se va a dar en función de la productividad que nosotros estemos encontrando por medio del acortar las distancias y tener los indicadores de negocio y los indicadores de producción totalmente aislados. Eso es ya una parte de avance, una parte en donde nos vamos a ir encontrando ya con nuestro proceso que ahora ya lo vamos a empezar a controlar y vamos a ver que existen ciertas técnicas que nos van a ayudar a controlar esas operaciones, a controlar ese proceso y que sin duda van a encontrar la productividad dentro de nuestras operaciones que tenemos de nuestra planta. Vamos a ver los tipos de distribuciones que tenemos. Tenemos distribuciones flexibles. Estas distribuciones vamos a verlo en la siguiente lámina, donde tenemos una parte incorrecta y otra parte correcta. ¿Qué es lo que nos va a hacer la diferencia? La diferencia va a ser cómo vamos a estarnos encontrando dentro de nuestro lugar de trabajo. Sabemos que existen distribuciones en donde podemos tener gente aislada, podemos tener gente conjunta en línea, podemos hacer gente de un solo acceso. Vamos a revisar este tipo de distribuciones que sin duda van a ser parte
de lo que nos va a generar nuestro centro de trabajo y que van a estar siendo flexibles. La flexibilidad va a ser la cuestión más importante dentro de nuestro negocio. Y la flexibilidad, recordemos que se va a dar en función de las mismas necesidades y en función de los mismos requerimientos de nuestro cambio que tengamos con nuestros clientes. Vamos a revisar la primera parte, que es una parte incorrecta. Vamos a poner de un lado la parte correcta y de otro lado la parte incorrecta. Tenemos aquí la parte incorrecta. En esta parte incorrecta vamos a ver que podemos tener una línea de producción en donde tenemos personal en diferentes instancias. Sin embargo, el balanceo que nosotros estamos encontrando de nuestras líneas de producción no necesariamente va a ser el más correcto. Ahora bien, si nosotros estamos viendo que una parte correcta es tener un buen flujo de materiales, vamos a encontrar que bajo la misma característica de línea de producción, podemos encontrar un personal en una posición de trabajo en esta parte, otra posición de trabajo en esta parte y otra posición de trabajo en esta parte. ¿Qué es lo que estamos haciendo al tratar de ir encontrando ventajas? Las ventajas se van a ir encontrando en función de cuánta gente estoy utilizando, cuánta mano de obra estoy requiriendo para hacer una cantidad de producto determinada, y por otra parte también vamos a estar encontrando qué cantidad de producción vamos a obtener. La cadencia que estamos de alguna manera encontrando dentro de nuestra organización, ¿la cadencia es la correcta? ¿Con eso nos va a dar la capacidad? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer para una cuestión de negocio. Ahora vamos a ver otra distribución que de alguna manera va a irse encontrando en el mismo negocio. Tenemos una mesa de trabajo, tenemos por aquí una persona que va a hacer cierto tipo de actividades y tenemos acá otra persona que va a hacer otras actividades. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Empieza a haber un cruce de funciones y empezamos a ver ya un problema de calidad. ¿Dónde? Donde de alguna manera estemos infiriendo que en esta parte podemos tener una contaminación de producto. ¿Qué es lo que de alguna manera nos puede ayudar para que una operación tenga una secuencia, para que una operación tenga una característica fundamental de productividad? Es que si tenemos nosotros este esquema, vamos a buscar un esquema en el cual tengamos una mesa de trabajo compartida y vamos a buscar que todo esto sea todas las operaciones que tenemos que realizar. Ahora sí, podemos tener a una persona en esta zona, a otra persona en esta zona, vamos a recurrir a la misma mesa de trabajo, pero ya tenemos actividades secuenciales, actividades que ya nos empiezan a presentar una ventaja en el mismo negocio en el cual vamos a estar encontrando ya el balanceo de la misma línea de producción. Por último, vamos a ver el siguiente ejemplo en donde tenemos una mesa de trabajo en esta parte, una mesa de trabajo en esta parte. ¿Y qué sucede? Aquí vamos a encontrar que tenemos diversas operaciones en esta zona. Muchas veces decimos, bueno, si pongo una persona aquí y pongo una persona acá, vamos a poder encontrar el balanceo y el flujo sigue siendo en este sentido. Ahora bien, ¿cómo lo podemos resolver? Lo podemos resolver por medio de una distribución totalmente compartida, ¿sí? Es una distribución en donde en lugar de colocar 4 o 3 personas en esta zona, ¿sí? Vamos a buscar nuevamente la redistribución de todas las operaciones. Esta redistribución de operaciones va a ir influenciada en el flujo y entonces vamos a ocupar lo que son las líneas de trabajo en U, ¿sí? Vamos a tener que por esta zona tengo el inicio, esta zona tengo el final y todas las operaciones van a ir alrededor. Buscando este mismo flujo, vamos a encontrar que una persona se encuentra aquí, otra persona se encuentra aquí y otra persona se encuentra aquí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que ninguna operación va a ser fuera del lugar de trabajo. Esa es una diferencia que tenemos que ir revisando en función de todas las características que nosotros tenemos en nuestro lugar de trabajo. Ahora bien, ahora sí podemos decir que va a ser una distribución flexible.
Sin duda, el tener este tipo de distribuciones nos va a estar integrando toda la parte de productividad, toda la parte de calidad y vamos a estar logrando que vamos a ir integrando las operaciones de una mejor forma, vamos a estar logrando mejores flujos y por otra parte el desperdicio y toda la cantidad de operación que necesitamos. Ahora bien, vamos a revisar posteriormente lo que es la manufactura híbrida. Aquí ya empieza una manufactura en donde decimos, esta manufactura va a presentar características diferentes, características esenciales y que nos va a poder diferenciar. Una manufactura que tiene que estar totalmente encontrada en diseños de procesos de producción. El diseño de la producción, ahora sí, va a irse dando en función de las características esenciales que vamos a encontrar tanto para el proceso que nosotros vamos a seguir con nuestros productos o servicio, porque también el servicio tiene un área de producción del mismo servicio, como la manera en la que lo vamos a estar realizando. La mayoría de los procesos se combinan en 2 o 3 métodos. Como lo podemos ver en la siguiente lámina, tenemos esos 2 o 3 métodos, que es por flujo, es por tipo y celular. Ya vimos lo que es la manufactura por célula. Sin embargo, esta manufactura híbrida nos tiene que determinar cuál de estos tipos vamos a estar siguiendo. Sin embargo, dentro de nuestra organización vamos a poder encontrar que no solamente todas las características que tenemos puede ser un solo tipo de manufactura. Podemos tener 2 o 3 tipos de manufactura dependiendo de las tecnologías que estemos manejando dentro de nuestra empresa. Estos 2 o 3 tipos pueden irse influenciados por flujo, por tipo o por célula, dependiendo del tipo de organización que nosotros estemos influyendo dentro de nuestra empresa. Ahora bien, vamos a ver cómo de alguna manera ya la programación y la producción de las operaciones ya empieza a tomar fuerza, ya empieza a darse como una instancia totalmente operativa que nos va a ir encontrando ya como una de las características fundamentales de nuestro fundamento, que es el mismo control de operaciones. Vamos a comenzar, en esta ocasión, vamos a comenzar a definir lo que es un programa. Un programa se va a estar definiendo como la secuencia y la asignación de tiempos para cada operación. Eso ya es el irse midiendo, el irse especificando en función del tiempo. Un programa detallado incluye la restricción de la secuencia, incluye la secuencia de las mismas operaciones, incluye el estimado de tiempo, incluye la capacidad de los recursos y también podemos decir que incluye la habilidad de la mano de obra dentro de la misma organización. Bajo el mismo ejemplo que teníamos hace un rato, podemos definir que aquí ya existen operaciones. Ya existen, cada posición de trabajo vamos a ir definiendo operaciones. Estas operaciones que sin duda se van a ir definiendo en función del proceso que nosotros tenemos. Por otra parte, podemos estar revisando que debemos de ir generando nuevas opciones. Opciones en las que un programa nos va a estar dando la característica y esa característica se va a ir encontrando en función de las mismas necesidades y en función del cumplimiento total de nuestras acciones. Por otra parte, vamos a estar revisando que un programa no simplemente se formula, un programa se va a ir dando en función de las mismas acciones. Estos programas no necesariamente llevan una restricción local. La restricción de todos los programas de trabajo se va a ir dando en función de las mismas necesidades. Por ahí tenemos algunos autores en los cuales nos podemos apoyar para lo que son los programas de trabajo. Existe Kepler, existe el mismo Maynard, existen los autores en los cuales vamos a ir encontrando esa característica que nos va a dar y encontrar la mejor manera de asignar los recursos. Aquí empieza ya lo que es la asignación de recursos.
Cuando nosotros tenemos un programa de trabajo, vamos a estar viendo cuáles son esas restricciones. Restricciones las podemos entender como la misma capacidad, el mismo proceso no va a permitir una secuenciación de las operaciones. El costo de la secuenciación o el costo de ese tipo de restricciones también va a irse influenciado. Se va dando por la utilización de la mano de obra, el número de gente que vamos a estar utilizando y por otra parte también vamos a estar revisando que la parte de restricción de operaciones va a ser una parte fundamental para encontrar que la mejor secuencia, la mejor manera de manejar las cosas y sin duda vamos también a ir integrando cada uno de esos procesos que nos van a ir dando el estimado del tiempo. Ya el factor tiempo ya es un factor que empieza a determinarse como una base fundamental. El factor tiempo ya es una necesidad dentro de la misma organización en la cual nos va a entender que debemos de integrarlo, debemos de conocerlo y sin duda tenemos que irlo homologando como una parte del mismo proceso. Vamos a ver cuáles son los objetivos de un programa. En la siguiente diapositiva vamos a ver que los objetivos de un programa es establecer fechas de término. Ya no podemos seguir entendiendo que las fechas se tienen que dar en función de una planeación específica. Ahora sí, ya un programa es cuando ya tenemos en firme todos los procesos. Determina los flujos del tiempo. Los flujos van a ir en función también de la misma secuencia de actividades. Mantiene la operación continua y estable dentro del piso. Eso ya es un programa de producción, ya es un programa de planificación del mismo desarrollo de las operaciones. Vamos a ver los enfoques de un programa. Estos enfoques que sin duda nos van a dar esa necesidad y esa sapiencia para poder entender que dentro de estos enfoques vamos a ver la misma necesidad de la organización en función del mismo tiempo y en función de las capacidades para poder dar frente a los requerimientos de ventas de las mismas operaciones. Vamos a ver el caso 1, que es para hacer inventario por medio del producto final. Tenemos lo que es el MPS, tenemos también los materiales, materias primas y componentes, pero sin duda la fábrica de productos terminados en base a un pronóstico. Primero vamos a hacer un pronóstico de los mismos negocios. Por otra parte vamos a tener el caso 2, que es el ensamble de la misma orden. Sigue siendo el producto final, pero también vamos a ver que ya el MPS, que es la planeación del requerimiento de materiales de compras, ya fabrica los componentes y son subensambles dentro de la misma organización. Esto ya empieza a diferenciar. Primero los estamos comprando, primero los estamos adquiriendo, por otra parte ya los estamos haciendo propios. En esta parte ya vamos a ver que la parte de enfoque, vamos a ver que el ensamble final de la configuración son exactas. Ya tenemos situaciones totalmente definidas dentro de nuestra misma organización. Y por otra parte tenemos la fabricación bajo pedido. ¿Qué les parece esta fabricación? Es una fabricación donde tenemos materias primas y componentes, pero ya estamos construyendo la base de las órdenes del cliente, ¿sí? Esto es cuando nosotros ya tenemos una perspectiva de negocio. No fabricamos por lotes, no hacemos inventario, simplemente lo que nos requiere el cliente es lo que estamos fabricando. Regularmente para todos este tipo de cuestiones vamos a encontrar que existen elementos que de alguna manera nos van a ir integrando esta situación. Por ejemplo, cuando lo tenemos por inventario, tenemos una situación en la cual vamos a ir integrando una serie de productos dentro de nuestros almacenes. Una vez que estemos cumpliendo con un pronóstico de venta, nosotros vamos a tener disponible ese producto. Cuando nosotros tenemos disponible el producto dentro de nuestra misma organización, la flexibilidad de ventas hacia el producto es, si yo tengo el producto de todo el mes al inicio del mes, yo puedo vender a diestra
cualquier cantidad de productos, apegándome a mi pronóstico. Sin embargo, tengo la posibilidad de que el mercado se vaya moviendo. Por otra parte, tenemos el ensamble de productos, donde tenemos subensambles y ensambles. Y por último, es una característica que se ve en muchas de las empresas. Ya no hacen inventarios, sino se manejan con el justo a tiempo. En este tipo de empresas es cuando va el vendedor y levanta el pedido dentro de la misma organización. Vamos a suponer que es por proyecto. Vamos a entender que puede ser por proyecto. Vamos a entender a una empresa que se dedica a realizar algunas herramientales para una máquina. Esta empresa no va a hacer inventario de esos herramientales, se va a ir por un proyecto específico que se lo está asignando una organización. ¿Qué es lo que hacen? Generan ese pedido va a ser una orden interna de producción. La orden interna va a estar de alguna manera compaginada con especificaciones dentro de la misma organización, las cuales van a cumplir con los requerimientos del cliente. Entonces sí, ahí ya existe un caso 3, que es la fabricación bajo pedido. Y como les comentaba, existen elementos necesarios para un programa efectivo. Para que un programa sea efectivo, vamos a ver que tenemos que ver ciertas cuestiones, como qué es lo que se va a hacer. Primero tenemos que enfocarnos en lo que se va a hacer. Tenemos que ver el momento en el que se hará, cuándo vamos a encontrar esa característica de cuándo se hará, el lugar donde se fabricará, ya sea en la misma planta o en situaciones aisladas, podemos mandar a maquilar si en su momento la tecnología no es la que nos favorece. El cómo hacerlo. Ahora, sí ya existen esos procedimientos que se van a ir de alguna manera secuenciando, pero que van a tener un estudio totalmente claro. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuánto hacer? Es otra de las cuestiones. Ya la orden interna, o si es por lote, de qué tamaño es el lote, ahí vamos entendiendo cuántas piezas se tienen que realizar, tiempo necesario para fabricarlo, cuál es la mano de obra, cuál es el tiempo estándar que vamos a estar siguiendo. Ahí es el tiempo necesario. Es un tiempo estándar que nosotros ya tenemos presupuestado como base de nuestra misma organización. La disponibilidad de materiales. Sabemos que los materiales se encuentran disponibles, pero ¿en qué cantidad? La cantidad es suficiente para satisfacer todas y cada una de las partes y necesidades que tenemos en la misma organización. La fecha de entrega, ¿cuál fue la fecha que prometimos? De acuerdo a nuestro plan de producción, ¿cuál es esa fecha en la que vamos a estar entendiendo que debemos de entregarlo con la calidad, con las situaciones de generación del mismo artículo? Pero donde estamos haciendo este artículo y donde estamos fabricando este tipo de situaciones, también tenemos actividades externas en las cuales debemos de estar contemplando dentro de un programa, como es el mantenimiento programado. Tenemos que revisar cuál es el porcentaje de retrabajo y desperdicio, las mermas, las famosas mermas. Sin embargo, estas mermas deben de estar incluidas dentro del mismo estándar del costo de producto. Recordemos que el costo de producto va a irse integrado por los costos directos, los costos indirectos y la parte variable, la parte que de alguna manera nos va a dar esa necesidad, que es el overhead que tenemos en la misma organización. Sin duda, hay elementos dentro de la planta que van a ir integrando nuestro programa de producción. Son elementos que no debemos de dejar de tener, son elementos que debemos de ir integrando, que debemos de ir dando ese empuje para nuestro plan de producción. En la sesión anterior habíamos solicitado que de alguna manera se empezara a realizar ya una distribución pensada de alguna manera para hacer funcionar nuestro negocio. ¿Qué tipo de distribución es la que más nos convendría? ¿Qué tipo de necesidades son las que nos van a permitir? Ahora bien, tenemos que empezar a ver qué es lo que nuestro programa de trabajo debe de ir incluyendo. Es importante entender qué tipo de manufactura vamos a tener. Entonces, como una secuenciación de esas actividades que estamos realizando, les voy a solicitar
que después de haber realizado la distribución del lugar de trabajo donde vamos a trabajar, como un plan proyecto del mismo trabajo, ahora les voy a solicitar que empecemos a ver cómo vamos a programar nuestras actividades, que digamos cuáles son las 5 principales actividades que vamos a tener de acuerdo al desarrollo de nuestra empresa. En una sola cuartilla vamos a describir esas 5 actividades y vamos a tratar de entender que deben de existir los elementos de qué vamos a hacer, el momento en el que se hará, el lugar donde se fabricará, cómo hacerlo, cuánto hacer, tiempo necesario para fabricarlo, disponibilidad de materiales, la fecha de entrega, si le vamos a hacer mantenimiento al trabajo y el porcentaje de desperdicio que nosotros estamos considerando para nuestra misma organización. Estos son los elementos que les voy a pedir como una estrategia de aprendizaje para lograr que de alguna manera vayamos integrando nuestra empresa y que esta empresa se vaya integrando en función del mismo tiempo. Vamos a hacer una pausa y vamos a revisar lo que son los lineamientos de la misma programación. Son lineamientos que deben de incluirse como parte esencial de nuestra programación dentro de nuestro negocio. Y vamos a ver que hay situaciones que afectan y que van a irse dando en función del mismo tiempo. Van a irse dando en función de la misma necesidad del trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Por lo tanto, pueden ir empezando con la parte de programación y la parte que de alguna manera nuestro foro de discusión y nuestros tutores van a estar revisando y van a ir compartiendo esas ideas con ustedes, compartiendo ideas que de alguna manera los van a impulsar para el desarrollo de nuestra nueva empresa. Nos vemos en un momento. ¿Qué les pareció el ir formulando ya lo que es un programa? Un programa en el cual vamos a ir encontrando que ya empieza a tener facetas, ya empieza a tener esas actividades específicas que nosotros tenemos dentro de nuestra misma organización. Esto que estamos haciendo realmente es un ejercicio para ir adentrándonos a lo que es el contexto del mismo control de operaciones. Esto que estamos haciendo de alguna manera ya va a empezar a dar ese fruto que es el resultado de una operación. No podemos ir entendiendo que cada una de estas características que vamos encontrando y cada uno de esos detalles que tenemos que ir viendo, son detalles que nos van a dar la misma necesidad del trabajo, la misma necesidad en la cual vamos a ir jalando poco a poco e ir encontrando la necesidad de programar, la necesidad de revisar, la necesidad de ver que todos los objetivos y la planeación que tenemos en la parte de arriba, vamos a irla aterrizando a lo que es nuestro propio negocio. Estos son realmente ejercicios que nos empiezan a dar una enseñanza de ver que no es necesariamente muy fácil ir integrando todas las actividades como una parte fundamental de nuestro mismo negocio. Ahora bien, como habíamos comentado, vamos a empezar a ver lo que son los lineamientos de la programación. Los lineamientos de la programación son prioridades de negocio, las metas, las reglas y los procedimientos. Las prioridades de negocio las tenemos que entender como una necesidad, que son puntos a atacar, puntos en los que tenemos que enfocar nuestras habilidades para poder conseguir el objetivo. Las metas, sabemos que hay una meta de producción, una meta de programación de la misma operación
y que la meta va a ir influenciada ¿en qué? En todas esas pronóstico de ventas que nosotros tenemos con nuestro mismo departamento de ventas, del de marketing. Esa publicidad que ellos dieron también tiene que verse reflejada con cada una de las mismas necesidades del negocio. Necesidades que se van a ver influenciadas por el mismo control de operaciones. Reglas y procedimientos. Primero, una regla es todas esas políticas que vamos a estar cumpliendo para que de alguna manera se estén dando esas emociones dentro del mismo negocio. Y por otra parte tenemos los mismos procedimientos donde no debemos de estarnos saliendo, donde no debemos de estar encontrando esa diferencia tal que de alguna manera nos va a ir dando otra característica fundamental dentro de nuestra misma organización. Ya que vamos encontrando la misma prioridad de operaciones, vamos a ver que la programación de la producción tiene ciertas características. Vamos a ver que esta programación de la producción se va a ir dando y se va a ir influenciando en función de el mismo requerimiento que tenemos de ventas. Apoya a obtener el control sobre la producción de materiales y sobre procesos al determinar y autorizar las tasas y los niveles de producción. Funciona como medidor del desempeño y utiliza los planes de materiales y los planes de capacidades. Vamos a revisar cómo podemos ver esta parte de programación de la producción y que de alguna manera debe de estar influenciada por las características, metas y prioridades. Vamos a revisar este ejemplo muy rápidamente. Tenemos un plan de producción vamos a poner ejemplos muy claros, pero que de alguna manera lo vayamos influenciando, de 1000 unidades. Por una parte vamos a ir viendo que nosotros tenemos ya definida cuántas unidades podemos hacer diariamente. Vamos a empezar a definir que la tasa de producción diaria es una tasa totalmente definida. Tasa de producción diaria. Esto va a venir en base a un estándar. Y aquí como ejemplo vamos a ponerle que es de 50 unidades por día. Una vez que vamos influenciando ya el dato de plan de producción y tasa de producción diaria, ya vamos a poder decir y vamos a poner el ejemplo de una semana de producción. El ejemplo es, tenemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, descontando la parte de sábado y domingo. Entonces la programación diaria va a ser la siguiente. Producción esperada, que es la producción en la cual vamos a estar integrando todas esas características, y después vamos a ver aquí lo que es la producción real. Si la tasa de producción diaria va a estar influenciada por un número de 50 piezas por día, entonces vamos a definir que vamos a esperar 50 aquí, 50 aquí, 50 aquí, aquí y aquí. El total de la producción van a ser 250 en esta semana. Y en 4 semanas, que es la producción del mes, vamos a encontrar que necesitamos 1000 unidades. ¿Sí? Estas 50 piezas las tenemos que encontrar bajo una característica estándar, bajo una característica que realmente nos esté dando toda la definición del mismo negocio. Ahora vemos una producción real. Vamos a ir moviendo el número en función del tiempo. Bueno, pues el primer día nos fue muy bien y cumplimos con el estándar, hicimos 50 piezas. El segundo día hicimos 40. El tercer día hicimos 55. El cuarto día hicimos 55.
y el quinto día hicimos 50. La suma de esto también nos sigue dando 250 piezas. Sin embargo, encontramos ya algunos detalles en la producción. Detalles en la producción que de alguna manera nosotros teníamos programado. Podemos encontrar lo que es el mantenimiento programado y que posiblemente lo dimos en esta zona donde le estamos pidiendo al tiempo, le estamos pidiendo unas 4 horas y esa fue la razón por la que no alcanzamos 50. Pero después de un mantenimiento programado fuimos encontrando mejores resultados. Esto quiere decir que sin duda, si todos los elementos de nuestra programación nos van a servir para alcanzar el resultado. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos alcanzado 250 piezas en la semana? No podríamos extrapolarlo a que al final del mes tendríamos que encontrar 1000 piezas. Entonces, aquí va la parte emergente, la parte que tenemos que tener cuidado, que es el tiempo extra. Este tiempo extra lo podíamos haber programado para sábado y para domingo. Si a nosotros nos hubieran faltado, por decir un valor, 50 piezas, lo que hubiéramos obtenido aquí es buscar aquí 25 y acá 25 o aquí 50 y aquí no trabajamos. Entonces, esas ya son opciones, pero opciones financieras que ya empiezan a tener un problema, que ya empiezan a darnos una definición totalmente errónea de lo que es el concepto de productividad. El concepto de productividad lo vamos a ir encontrando en función de esa programación del mantenimiento o de algunas mejoras que vamos a estar teniendo en nuestra línea de producción. Entonces, sí funciona como un medidor. ¿Por qué? Porque en esta semana tuvimos como resultado un 100% de cumplimiento. Pero si hubiéramos llegado en la parte de abajo, tendría que ser menor al 100, o si hubiéramos subido la tasa de producción, hubiera sido mayor al 100 y nos hubiera ayudado para la siguiente semana programar otro mantenimiento. Entonces, sí, la programación es un medidor, es una forma de ir integrando todas las operaciones dentro de la empresa y que se tienen que ir generando como una opción del mismo negocio, utilizando la planeación de materiales, utilizando la planeación que tenemos en piso de la misma empresa, y entonces sí, vamos a ir encontrando lo que es una programación adecuada de nuestros procesos. Vamos a ver los planes de capacidad. ¿De qué tratan estos planes de capacidad? Estos planes de capacidad ahora sí ya van influenciados con los extremos de la planeación de la capacidad, que son, si no hay capacidad suficiente, los programas no serán capaces de alcanzar los niveles de producción y consecuentemente vamos a ir encontrando que los niveles de producción va a ir por los backlogs, que es cómo vamos a ir retrasando la misma producción, y esto se puede crear una bola de nieve si no tenemos capacidad suficiente. El nivel de entrega demeritará, el nivel de entrega tendrá un problema ya dentro de la misma organización, ya no serían los tiempos en los cuales estamos ofreciendo nuestro producto y los niveles de salida no aumentarán. ¿Qué significa? Que empezamos a retrasar no nada más la operación de producción, sino la operación que se va dando dentro de la misma organización. Esto ya es un problema cuando empezamos ya a ver los extremos de la misma planeación de la capacidad. Yo recomiendo, en base a la experiencia, que si nosotros estamos programando en base a una capacidad, no excedamos una capacidad del 70%. Esto quiere decir que si nosotros estamos por arriba del 70%, ya estamos en una zona de riesgo. Una zona en la que unas horas que se nos pare una máquina, unas horas que se nos pare la operación total de nuestro proceso, ya va a estar influyendo directamente con la aniquilación total
de nuestro mismo demanda. No estaremos entregando el producto a tiempo, no estaremos entregando las mismas necesidades de nuestros clientes y, por ende, nuestros indicadores de nivel de servicio, los que platicábamos en su momento con la parte de cadena de abastecimiento, es que nuestro nivel de servicio va a bajar. Y eso sin duda ya afecta directamente a nuestras ventas. Entonces yo propongo o ofrezco esa parte de experiencia que nuestra capacidad no debe ser excedida del 70%. Sin embargo, sí es bueno tocar esos niveles de riesgo para ver en qué momento empieza a decaer o que si ver si nuestro proceso es confiable al 80%, al 85% o a una capacidad que de alguna manera nos permita tener esa flexibilidad del mismo negocio. Esto es algo que debemos de ir recapitulando todo el tiempo. Es algo que tenemos que ir generando dentro de nuestra misma organización. Sin embargo, vamos viendo que si existe más capacidad de la necesaria, los costos se pueden incrementar. ¿Qué significa? ¿Vamos a tener a la gente parada? ¿Vamos a tener la energía totalmente contratada de nuestra empresa, sobrada solamente por decir que tengo mayor flexibilidad? No. Esa es la razón por la que yo de alguna manera recomiendo que el 70% es un valor muy razonable para poder ir integrando lo que es la capacidad, para poder ir integrando lo que es toda la parte de recurso y que no tengamos turnos sobrados. No debamos de tener tampoco muy apretado el programa porque de alguna manera yo les garantizo que no se va a cumplir. No se va a cumplir, ¿por qué? Porque hay riesgos en los cuales nosotros no podemos tenerlos totalmente pronosticados. Y si no tenemos pronosticados esos riesgos, ahora sí se van a ir dando ya problemas. Problemas que debemos de ir entendiendo como problemas base del mismo negocio. Y el no reaccionar al departamento de ventas, ahora sí nos va a ir dando una pauta muy importante para ir a un problema de negocio. Entonces, nuestras operaciones tienen que estar totalmente influenciadas por esos análisis de capacidad, esos análisis de programación y todos aquellos elementos de cuándo, cuánto, dónde, cómo, etcétera, tienen que irse dando en base a la misma función de la programación de la producción. Vamos a ver que existe una capacidad finita y una capacidad infinita dentro de un centro de trabajo. La capacidad finita la podemos ver totalmente influenciada en una necesidad y vamos a ir viendo que no necesariamente vamos a ir encontrando esos niveles de capacidad total. Por una parte, la capacidad infinita es esa capacidad en la que nuestra programación se puede ir a todas las horas disponibles del mes. Sin embargo, no podemos entender que esas horas se pueden sobrepasar. 24 horas diarias, 22.5 horas si tomamos media hora de comida por turno. O, por otra parte, vamos a ver que esa capacidad infinita es en función de las mismas necesidades de ventas y que vamos a permitir que un pronóstico de ventas sea violado y sea integrado bajo una perspectiva de venta. La razón que nos da el departamento de ventas siempre va a ser esa razón de decir, bueno, o lo vendemos o que dejamos de perder venta. No, eso definitivamente no lo vamos a estar perdiendo. Vamos a estarlo integrando dentro del mismo negocio. Si realmente vamos a incrementar las ventas, pues vamos a tener que ir influenciando toda esa parte fundamental que es la necesidad de crear una infraestructura que permita esos crecimientos. Pero por otra parte tenemos la capacidad finita. La capacidad que decimos, nosotros no podemos trabajar más allá de 2 turnos porque el tercero ya no es algo que esté presupuestado. Bueno, entonces si empezamos a programar bajo una capacidad finita, vamos a verlo en la siguiente lámina, donde están esas gráficas, nosotros vamos a ver que nosotros tenemos una capacidad de 80 horas, sobre 80 horas, ¿sí? Cuando es finita es que no vamos a rebasar esa capacidad y programamos para el siguiente día. Y otra vez para el siguiente día. Pero por una parte, cuando la tenemos infinita, estamos programando y sobrepasando esa capacidad. Estamos
haciendo inferencias en la cual podemos decir, bueno, ¿y si trabajamos el tercer turno? Si eso no está totalmente programado y no está totalmente acordado con la parte de gestión financiera y la parte de gestión de flujo de materiales, entonces vamos a tener problemas muy fuertes, problemas en los cuales no vamos a estar influenciando ningún tipo de necesidades. ¿Sí? Algo que podemos hacer, y revisando el ejemplo que estábamos teniendo hace un rato, la producción esperada es porque nosotros tenemos una capacidad de 50 unidades diarias. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos programado de esta manera? Los mismos días, nada más que aquí estaríamos programando 50, aquí 60, acá 50, aquí 60 y aquí 30. Si lo programamos así, sabemos que al final vamos a obtener prácticamente los mismos 250. Pero si nos hubiéramos elevado de nuestras capacidades y hubiéramos hecho algo totalmente diferente, hubiéramos hecho lo siguiente. Hubiéramos programado aquí 60, acá 60, aquí 50, aquí 60 y aquí 50. Entonces, ya nuestra producción total la estaríamos contemplando sobre 280. Ya es muy diferente a los mismos 250. ¿Qué quiere decir? Que aquí sobrepasamos la capacidad y es cuando se dice que tenemos una capacidad infinita. Pero nuestro índice o nuestro indicador de capacidad se va a ir reflejado y se va a ver totalmente influenciado por esa necesidad o esa hambre de manejar los sistemas de producción totalmente alineados a los requerimientos de los clientes. Sin embargo, por eso se hace una revisión de acuerdo entre ventas y operaciones, en los cuales vamos a estar acordando que tenemos la capacidad para hacerlo y el otro las alternativas para el cual cumplirlo, como es la compra del mismo servicio, la maquila, etc. Ahora vamos a revisar lo que es una programación hacia adelante y una programación hacia atrás. Este tipo de programaciones nos van a permitir, de alguna manera, revisar o simular el mismo resultado. Vamos a ver una programación hacia atrás. La programación hacia atrás nos dice, la fecha de entrega es 30 de marzo o una fecha determinada. Entonces de ahí nosotros tenemos que decidir cuándo vamos a ir generando las actividades y cuándo vamos a empezar para cumplir con esa fecha. Entonces, en base a esa fecha hacemos una retrospectiva de todas las actividades que tenemos que hacer y esa retrospectiva sí nos va a permitir, ahora sí, decir cuándo tenemos que iniciar. Ahora, por otra parte, tenemos el otro concepto que es la programación hacia adelante. A partir de hoy, nosotros tenemos que cumplir con un programa de producción. Entonces, a partir de hoy voy a generar todas las actividades necesarias para cumplir con ese programa. Sin embargo, ahora la variable va a ser la fecha de término. La fecha de término que de alguna manera va a ir influenciada en función de todas las actividades necesarias para cumplirla. Entonces, empiezan a darse dos conceptos fundamentales. Uno es, cuando yo hago una retrospectiva, es de una fecha de término que se requiere cumplir, necesito ver cuál es la variabilidad para encontrar la fecha de inicio. Y la retrospectiva y la prospectiva es cómo a partir de una fecha de inicio vamos a tener una variable que es la fecha final. Esos son los dos tipos de programación que vamos a estar revisando y que vamos a estar viendo a través del tiempo. Esos tipos de programación tenemos que definirlos en función de, número uno, ¿qué tipo de producción voy a tener? Si es una producción por pedido, ¿qué funciona? Bueno, pues funciona una prospectiva si el vendedor o si la parte de ventas no comprometió ya una fecha.
Si el departamento de ventas comprometió una fecha, necesitamos que hacer una retrospectiva para afinar todos los aspectos. ¿Y qué va a suceder si la fecha de inicio es anterior a la fecha que hoy en día estamos trabajando? Lo que va a suceder es que vamos a tener ya retrasos pronosticados de la misma venta. Entonces tenemos que hacer una negociación, necesitamos que revisar con nuestros clientes si va a ser posible que esa fecha se pueda respetar o se permita tener un retraso de una semana, de días, que regularmente así tiene que ser esa variabilidad, no puede ser más allá de una semana. Esto es debido a la misma carga de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese tipo de pedidos en los cuales podemos hacer una prospectiva o una retrospectiva, vamos a ir viendo que no nada más es un pedido, son varios pedidos y entonces analizamos lo que es el CRP, la planeación de requerimientos de capacidad. Entonces, por una parte estamos revisando esa planeación de requerimientos de capacidad y por otra parte estamos integrando toda esa función de ventas. Entonces, si de repente tenemos una gran cantidad de pedidos y todos los quieren para la misma fecha, pues vamos a tener problemas de cumplimiento. Entonces, ahí lo que se recomienda es un proyecto de asignación de recursos. Un proyecto de asignación que nos permita decir cuál es la mejor combinación posible para que la producción se vaya dando. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde vamos a ver la planeación de materiales. ¿Cuál es el propósito de la misma planeación de materiales? El propósito es proporcionar información al programa de producción, claro. ¿Cuándo lo voy a tener? ¿Cuándo de alguna manera lo vamos a integrar? ¿Y en qué cantidades vamos a estar recibiendo? Eso ya es una información muy válida para el mismo proceso, muy válida para la misma programación de la producción. Definir los objetivos de desempeño. ¿Desempeño de quién? ¿Del mismo departamento de compras o de los proveedores con nosotros? Necesariamente tiene que ser de los proveedores con nosotros. ¿Por qué? Porque son materiales que van a ir influenciándose dentro de una característica de negocio, dentro de una característica de que si no están cumpliendo con sus fechas de entrega, pues nos van a retrasar la producción y la programación no va a tener esa característica que todos estamos buscando. Una característica en la cual vamos a ir integrando todos los conceptos que necesitamos para poder alcanzar el mismo objetivo de la empresa. Otro es el satisfacer el programa maestro de producción. Bajo el ejemplo que estábamos revisando, nosotros teníamos un plan de producción de 1000 piezas, pero eso es para el producto A. ¿Qué pasará para el producto B, para el producto C, para el producto D, etcétera? ¿Qué pasa? Bueno, si ese programa de producción va a irse influenciado por la planeación del mismo requerimiento de materiales, totalmente puede darse que el plan maestro se pueda cumplir o no se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque si los materiales no llegan a tiempo y no tenemos con qué hacer, vamos a ir saturando nuestra capacidad hasta llegar a un 100% donde ya no tengamos ninguna salida, ninguna flexibilidad. Y esa flexibilidad tenemos que irla entendiendo bajo parámetros totales de tiempo. Flexibilidad que sin duda se va a ir dando, se va a ir integrando dentro de un concepto de producción total, dentro de un concepto de planeación de materiales. Cumplir con los objetivos de servicio al cliente, totalmente. Esos objetivos de servicio al cliente van a irse influenciados con el mismo cumplimiento del plan maestro de producción. El mismo cumplimiento del plan maestro de producción también se tiene que ir mejorando. Recordemos esas etapas de planeación que dijimos, vamos a planear, vamos a ejecutar, vamos a medir y vamos a corregir. En la medida que tengamos ese ciclo, que es el ciclo de planeación y control, vamos a ir entendiendo que todos aquellos aspectos que nos vayan a afectar la planeación de materiales tienen que ser vistos, tienen que irse integrando. Y entonces sí, esos aspectos van a irse mejorando en función del mismo tiempo. Posteriormente vamos a ver lo que son las técnicas para programar la producción. Son técnicas que de alguna manera nos van a ir generando esa riqueza, esa certidumbre del mismo negocio de programación de la producción. Tenemos la programación de modelos mixtos.
Modelos compartidos, es decir, modelos mixtos que tanto por una parte vamos a tener una programación corta, una programación larga, etcétera, y empezamos a integrar todos esos modelos. Tenemos la programación en base a ritmos de producción. El ejemplo que estábamos revisando es que el ritmo de producción tiene que ser sobre 50 piezas por día o 50 unidades por día. Ese es en base al ritmo de producción. El control sincrónico. El control sincrónico es otro de las técnicas que vamos a tener de lo que es la programación de la producción. Ese control que sin duda se va a ir integrando y se va a ir dando dentro del aspecto de negocio, dentro del aspecto de una necesidad en la cual vamos a ir encontrando la planeación de las mismas operaciones. Otra es programación de las operaciones, secuenciación de las mismas operaciones. Y la otra es programación de proyectos. Son las técnicas de programación que hoy en día se han estado influenciando dentro de un contexto global de empresa y que vamos a comenzar a revisar en un momento más. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la programación de modelos mixtos. Esta programación de modelos mixtos está totalmente diseñada para facilitar el fabricar de diferentes componentes en diferentes tamaños de lote. La meta es fabricar cada componente de acuerdo a una demanda. Y la línea del modelo mixto se describe típicamente como la siguiente secuencia donde A, B, C y D representan diferentes componentes. ¿Qué significa? Vamos a ver. Tenemos una secuenciación de actividades y es algo que vamos a estar revisando como una misma necesidad del negocio. La secuenciación de actividades se va a ir dando para que el negocio se vaya influenciando de acuerdo a los productos que vamos a manejar. Esos productos van a irse integrando. ¿Cómo se van a ir integrando esa secuenciación de actividades? Bueno, puede ser que la actividad A, la actividad B y la actividad C tengan una relación directa. Sin embargo, podemos ver que una actividad D puede ir cambiando. Modelos mixtos significa que estamos influenciando y estamos generando esa capacidad. Estamos generando esa necesidad de secuenciar las actividades de una manera conveniente. No necesariamente es un modelo en donde vamos a encontrar productividad. Va a ser un modelo en donde vamos a ir influenciando y vamos a ir necesitando las actividades poco a poco para poder aclarar todas esas características del mismo negocio. ¿Cómo vamos a ir generando esas actividades? Esas actividades se van a dar en función del tiempo, se van a dar en función de una secuenciación, pero también se van a dar en función de una característica fundamental. Una característica que la vamos a entender como una necesidad del mismo negocio. Modelos mixtos es sin duda una necesidad en la cual vamos a ir integrando todas esas capacidades del negocio. Vamos a ver, de acuerdo a nuestro ejemplo que tenemos en la lámina, tenemos A, B y C, después A, B, A, B, C, se repite, después A, B, C, D, después A, B, C, D, y así se van integrando las operaciones. Vamos a ver, tenemos la actividad A, la actividad B, y la actividad C, y la actividad D. Entonces, primero tenemos A, B, C, después la volvemos a repetir como A, B, C, y después vamos a tener aquí ya el principal cambio, que es A, B, C y D. Es donde integramos ya la siguiente actividad. Esto es lo que marca que un modelo mixto se vaya dando en función del mismo tiempo. Un modelo que nos va a ir dando la característica de secuenciación. Es una característica que debemos de integrarla dentro de nuestras actividades y entendamos que su meta es fabricar los componentes de acuerdo a una demanda. ¿En qué momento podemos meter una nueva capacidad del mismo negocio y en qué momento vamos a ir integrando
esa capacidad de negocio para nuestra necesidad de capacidad, y que en la medida que vayamos teniendo mayor demanda, esa demanda nos va a ir integrando esta capacidad de negocio. Bueno, hasta ahora revisamos toda esa parte de programación. Esperemos que ese ejercicio que les pedí de programación lo vayamos entendiendo y lo vayamos integrando. Vamos a ir posteriormente, en la siguiente sesión, vamos a estar revisando toda la parte de las diferentes técnicas que nos falta revisar para la programación, y vamos a continuar con el tema de control de operaciones, siendo un tema muy extenso, pero un tema que va a dar una riqueza total para la conformación y el control de las operaciones de nuestra organización. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.